que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con dejar de hacer lo malo, ¿cierto que sí? Y entonces uno se pregunta y dice, pero ¿cómo Dios le dice a su profeta que se convierta? ¿Acaso no es un profeta? ¿Acaso no es un hombre de Dios? ¿Acaso no tiene la palabra de Dios en su corazón y en su boca? ¿Por qué Dios le dice al profeta que se convierta? Precisamente porque no importa quiénes seamos, hay áreas en nuestra vida en las cuales nos tenemos que convertir a Dios. Hay áreas que parecen muy pequeñas, ¿cierto? Según nosotros. Pero la palabra de Dios dice que las pequeñas zorras hacen perder las grandes vides. Es decir, cosas pequeñas destruyen nuestra vida y Dios nos está llamando hoy a la conversión, a la santificación. ¿Cuántos queremos ver algo mejor de Dios cada día? ¿Cuántos queremos un respaldo mayor de parte de Dios cada día? Bueno, entonces ese mensaje es para nosotros. Porque aunque somos siervos de Dios, hay áreas en las cuales nos debemos convertir. El propósito de este mensaje es que nosotros reflexionemos y le digamos al Señor que nos santifique, que nos ayude a volvernos a Él en las diferentes áreas en las cuales nos hemos apartado de Él. Por ejemplo, veamos algunos casos. A veces nos hemos apartado de Dios en el uso de nuestras finanzas. La pregunta es, ¿usas las finanzas de acuerdo a la voluntad de Dios? Dice, por ejemplo, la palabra de Dios, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Por ejemplo, personas que malgastan su dinero o el dinero que Dios les ha dado a administrar en vicios, en malas costumbres, ¿cierto? En sustancias, en la inmoralidad. ¿Cómo usamos el dinero? ¿Somos buenos administradores? ¿Honramos a Dios con nuestros bienes? ¿Damos a Dios lo primero? También Dios nos habla, por ejemplo, convertirnos en nuestras relaciones interpersonales. El trato con nuestra esposa, el trato con el esposo, el trato con los hijos, el trato con nuestros allegados, nuestros conocidos, ¿cierto? Una conversión también en los compromisos laborales. Estamos respondiendo en nuestro trabajo como debe ser, estamos cumpliendo honestamente con nuestras responsabilidades laborales. Hemos cumplido nuestras promesas a Dios. La Biblia dice que es mejor que no prometamos que prometamos y no cumplamos. Es decir, muchas veces prometemos a Dios, le decimos, Señor, si tú haces este milagro, yo te prometo que te serviré. Pero muchas veces no hay el cumplimiento. Por eso Dios quiere que nosotros hoy nos convirtamos a Dios. Promesas incumplidas, ¿cierto? Falta de renovación en nuestra mente, quiere decir que dejamos nuestra mente a la deriva y captamos pensamientos de un lado, pensamientos de otro lado, pero no renovamos nuestra mente. Necesitamos volvernos a Dios en nuestra mente, renovándola por la palabra de Dios. Bueno, y así muchas cosas, ¿cierto que sí? ¿En qué área tú necesitas convertirte? A Dios. Quizás tú dices, no, yo estoy muy bien delante de Dios, pero no es así. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos pasa como Isaías. Isaías era un profeta y decía, ay de las naciones que hacen esto, ay de los que hacen aquello. Y él pues con la autoridad de profeta dada por Dios, juzgaba al pueblo por su pecado. Pero cuando él se encontró con Dios, él no dijo, ay de aquellos y ay de estos otros, sino que dijo, ay de mí, que soy un hombre que necesito la misericordia de Dios. Que nosotros aprovechemos este tiempo, hermanos, para acercarnos a Dios, para que Dios nos muestre en qué áreas nos hemos apartado de Él, para que nos convirtamos al Señor. Y hay unas promesas grandes si nos convertimos a Dios que las vamos a ver un poco más adelante. Vale la pena convertirse a Dios, vale la pena abandonar aquellas cosas que no agradan a Dios, la desobediencia, abandonar la desobediencia, abandonar la mentira, abandonar la codicia, abandonar la rebelión, abandonar la anarquía, dejar todo eso aparte y decir, yo quiero buscar a Dios. ¿Cuántos nos queremos volver a Dios para ser bendecidos? Bueno, pero en el contexto en que vivió el profeta Jeremías, hermanos, todos se habían apartado de Dios.
Usted sabe que el libro del profeta Jeremías, que terminamos de leer hace 2 días, este libro nos habla de cómo Dios, con mucho dolor en su corazón, tuvo que entregar a su pueblo a la dispersión, al hambre, a la muerte, a la ruina, a la miseria. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería volverse a Dios. Dios envió al profeta una y otra vez diciéndoles que se volvieran a Dios, que abandonaran el pecado, que dejaran de hacer lo malo, mas no quisieron. Fueron obstinados, fueron rebeldes, pero tuvieron que sufrir tanto. ¿Sabe una cosa? La gente dice que si Dios fuera bueno, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cierto? La gente le echa la culpa a Dios por los sufrimientos, pero ¿sabe una cosa? Que el principal motivo del sufrimiento de las personas son sus propios errores y sus propios pecados. Por eso la palabra de Dios dice: tus pecados te alcanzarán. Nosotros somos el resultado de lo que hemos sembrado en nuestra vida. Hemos sembrado desobediencia, hemos sembrado anarquía, hemos sembrado indiferencia. ¿Y qué recibimos? Pues el resultado de nuestros pecados. Por eso la palabra del Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces la gente le echa la culpa a Dios y dice: si Dios fuera bueno, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué sufre mi familia? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Muchas veces es por lo que nosotros hemos hecho, mas sin embargo no reconocemos que estamos recibiendo lo que hemos sembrado. En Israel, hermanos, todos se habían apartado de Dios, y aunque Dios envió al profeta una y otra vez, no quisieron apartarse del pecado y sufrieron grandemente. Hoy Dios te está diciendo y me está diciendo a mí: vuélvete, porque yo te voy a restaurar. Conviértete a mí, porque yo te voy a levantar. Tengo bendiciones grandes para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso todos los que estamos aquí tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor amado, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Háblame, Señor, qué está mal en mi vida y restáurame, porque tú tienes pensamientos de paz, pensamientos de bien para mí, pero yo tengo que volverme a ti, Señor. Entonces nosotros observamos que todos ellos, dice por ejemplo el capítulo 11 verso 8 del libro de Jeremías en que estamos mirando: pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Entonces vemos que los individuos, cada uno andaba según su mente, según sus conceptos y según sus decisiones. Por supuesto que sí, Dios nos da una capacidad de decidir, de tener una voluntad, de tener una decisión propia, pero resulta que esa capacidad nuestra fue atrofiada por el pecado. Somos una raza caída. Por eso dice en el mismo Jeremías, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchas veces nosotros nos dejamos llevar de nuestros sentimientos. Cierto que sí, pero los sentimientos no son buenos consejeros. Nos dejamos llevar de nuestro supuesto buen razonamiento, pero resulta que ese razonamiento está contaminado por el egoísmo, por los intereses personales, por el mismo pecado. Por eso Dios dice que ellos cada uno andaba independientemente, andaba en la mente, en sus propios pensamientos. Pero Dios les dice: vuélvanse a mí. Lo que les está diciendo es que si nos volvemos a Él, Él de verdad nos dará una guianza y una respuesta para ser bendecidos. Pero cada uno de ellos andaba en la vanidad de su mente, es decir, en sus propios criterios, independientes de Dios, soberbios e ilusos. Una vez me encontré a un indigente en la calle y yo le hablé del Señor. El hombre estaba en la situación más terrible que usted pueda imaginarse. Estaba sucio, estaba delgado, hambriento, en la misma miseria. Y le dije: ¿sabes una cosa? Si tú te vuelves a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a restaurar, Dios te va a poner en alto, Dios te va a llenar de su bendición. ¿Y sabe qué me dijo el hombre? Dijo: no, si yo soy Dios. ¿Sí me hago entender? Y yo dije: con razón está en la miseria. Él se creía Dios. Imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Solo hay un Dios verdadero.
Tenemos que buscar a ese Dios verdadero que se llama Jehová de los ejércitos. Muchos están en la ruina porque se creen Dios y aunque no lo dicen, hacen lo que quieren. Aunque no lo dicen, ellos se han constituido ley para ellos mismos. Son anárquicos, ilusos y rebeldes y por eso van en la vida de fracaso en fracaso, porque su anarquía los tiene en la derrota. Pero la Biblia dice, volveos a Jehová y Él os bendecirá. Volvámonos a Dios y Él nos restaurará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero no solo el individuo estaba apartado de Dios, sino que algo muy triste, toda la familia estaba apartada de Dios. En el capítulo 7, verso 18, la palabra del Señor nos habla y nos dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. La familia, hermanos, todos, los hijos, los padres, las madres, todos estaban comprometidos con la idolatría. Es decir, había la diosa del cielo, un ídolo, ¿cierto que sí? Y todos servían a ese ídolo. Dice que le ofrecían unas tortas o unos panes, pero todos participaban en hacer los panes. Los niños traían la leña, las mujeres hacían la masa y en familia servían a los ídolos. ¿Sabe que hay familias que son obstinadas y sirven al pecado? Hay familias que los niños, los ancianos, los padres son anárquicos y dicen es que lo mejor es la familia. Sí, lo mejor es la familia, pero la mejor familia es la que sirve a Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Habrá que alguna persona que pelee la buena batalla por su familia? Que diga, Señor, mi familia no te sirve, mi familia anda mal delante de ti, pero yo te ruego que tú tengas misericordia de mí y restaures mi familia. Nuestras familias tienen que volver a Dios. Dice el libro de Jeremías 7:31, todo está en Jeremías. Dice el versículo, han edificado los lugares altos a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió a mi corazón. Es decir, que había tanta idolatría que aún los hombres y las mujeres quemaban a sus hijos, o sea, los tiraban al fuego para ofrecérselos a los demonios. O sea que había una crisis familiar donde los mismos padres mataban a los hijos, como lo que pasa hoy con el aborto. ¿Cierto que sí? ¿Sabe que el aborto es como un culto a los demonios? Porque Dios ha dicho que no matemos la criatura, que respetemos la vida. No matarás, ¿cierto que sí? Pero estas familias, los propios padres mataban a los hijos. Hoy también se hace esto, ¿cierto? Era un pecado familiar. La familia estaba en la médula del pecado. Por eso dice el capítulo 11, verso 22, por favor. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo castigaré, los jóvenes morirán a espada. Es decir, los jóvenes entraron en el juicio también, porque la familia se había metido en el juicio. Dice, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Amados hermanos, tenemos que volvernos como familia a Dios. Tú tienes que luchar por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, y que podamos decir como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una promesa en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy es el momento de pedir perdón a Dios por los pecados de nuestra familia, porque los jóvenes están en peligro. Los jóvenes llevarán castigo. Dice la palabra, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Tremendo eso. ¿Cuántos quieren un buen futuro para sus hijos? Hay que volvernos como familia a Dios. Capítulo 13, verso 14, hermanos de Jeremías, dice la palabra, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para destruirlos. Dice que el Señor traerá a los que no se vuelven a Dios juicios sobre la familia, a los hijos y a los padres.
Amados hermanos, es el tiempo que como familia nos volvamos al Señor y le digamos: Padre, perdónanos como familia por todas las costumbres paganas que como familia hacemos. ¿Cierto? Hemos heredado de los abuelos, de los padres, costumbres que no agradan a Dios. Hoy es el tiempo que como familia nos volvamos al Señor para que seamos restaurados. Capítulo 6, verso 11 dice: por tanto estoy lleno de la ira de Jehová y estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Tremendo. Y dice el versículo: porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Oh, amados hermanos, que Dios liberte nuestras familias y que no venga juicio, sino que venga bendición, porque nuestras familias se vuelven a Dios. Nuestras familias necesitan volverse a Dios para ser restauradas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Por eso la maldad había tomado a los individuos, la maldad había tomado a la familia, pero, amados hermanos, la maldad había tomado a los líderes del pueblo, a los líderes sociales, a los líderes gubernamentales, a los líderes espirituales. Por eso dice el capítulo 10, versículo 21, dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron al Señor, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Cuando habla de los pastores en este contexto, está hablando de los líderes del pueblo, líderes espirituales, líderes sociales, líderes políticos, los líderes que dirigían al pueblo, que se esperaba que fueran como pastores, que hicieran el bien para que el pueblo fuera bendecido. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los líderes se infatuaron, o sea, se envanecieron y no buscaron a Dios, o sea, se apartaron de Dios. Siguieron en sus propios caminos. Entonces los líderes de la comunidad de Israel se habían apartado de Dios, amados hermanos. ¿Y qué produjo esto? Dice la palabra de Dios que esto produjo asolamiento. Esto está en el capítulo 12, versículos 10 y 11. Vamos a leerlo brevemente. Dice la palabra de Dios en este pasaje: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Versículo 11: y fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. El pecado de los líderes trajo asolamiento. ¿Sabe que los líderes de una sociedad tienen que ver mucho con la condición del pueblo? Como un padre en la familia. Usted sabe que el padre es como una puerta, y por esa puerta entra lo bueno o lo malo. Si el padre anda en pecado, entrará la maldad a su familia, entrará la destrucción a su familia. Pero lo mismo sucede con los gobernantes, con los líderes espirituales, políticos, gubernamentales, etcétera. Es decir, si los líderes no buscamos a Dios y no somos íntegros, vendrá maldición al pueblo. Tremendo esto. Y los líderes se habían apartado de Dios, se habían infatuado, y esto había traído asolamiento. Por eso, si tú eres líder familiar, eres líder de una casa de paz, eres un mentor de casa de paz, eres un supervisor, eres un pastor, eres una persona que tienes una influencia en una empresa, ¿quieres tú que los que están bajo tu cargo sean bendecidos? Vuélvete a Dios para que no haya asolamiento para los que están bajo tu cobertura, sino que sean bendecidos. En el capítulo 12, verso 12, nos dice también que vino invasión. Dice: sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no habrá paz para ninguna carne. La Biblia dice que por el pecado de los líderes, de todos los líderes de Israel, vino invasión. Por eso los invadieron los babilonios y los hicieron sufrir, los mataron, los vejaron, hicieron tantas maldades por el pecado de sus líderes. Es importante entender, amados hermanos, que un líder es responsable de lo que puede pasar con su país, de lo que puede pasar con su iglesia, de lo que puede pasar con su comunidad. Es tiempo de que los siervos de Dios y los líderes en todas las áreas nos volvamos a Dios, porque por culpa del pecado de los líderes vino, dice la palabra de Dios, invasión. Tremendo esto. Esto me hace acordar de un hombre que estaba siendo seducido para irse de su hogar y volver a las drogas y volver a los vicios. Y este hombre estaba luchando contra el pecado.
como líder familiar, por decirlo de alguna manera. Y él estaba batallando contra la maldad en su corazón. Y entonces él dijo: Señor, yo ya no puedo más. Yo voy a volver al pecado, voy a volver al vicio. Esto es muy fuerte para mí. Esta tentación me domina. Yo no voy a seguir más en tus caminos. Ya no puedo más. Iba a claudicar cuando el Señor le abrió su entendimiento espiritual y le dio una visión. En esa visión él veía demonios. Y unos demonios, por supuesto, desagradables y horribles. Y le dijo: si tú te apartas de mí, estos demonios tomarán a tu esposa. Y empezó a mostrarle: y estos tomarán a tu hijo tal, y estos tomarán a tu hija tal, y estos tomarán a tus otros hijos. Cuando él vio lo que como líder representaba una puerta al bien o al mal, y estaba siendo seducido a pecar, él dijo: Señor, guárdame. Se metió con Dios, venció la tentación y siguió adelante, y la invasión satánica no pudo entrar a su casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quizá muchos hogares, escúcheme bien, y muchas comunidades están siendo invadidas por Satanás, por el pecado y por los demonios, porque los líderes espirituales o en todos los aspectos no hemos sido íntegros delante de Dios. ¿Cierto que sí? Y por eso las crisis de los hogares, porque muchas veces el mismo papá es el que le abre la puerta a la maldad. ¿Cierto? Pero eso pasa con ciudades, eso pasa con pueblos, eso pasa con países enteros. Hay presidentes de las repúblicas que le abren puerta a la maldad, y le abren la puerta a la violencia, y le abren la puerta a la injusticia, y por un solo hombre mueren cientos de miles de personas. ¿No lo han visto en la historia? ¿No lo han visto en la historia? Y a veces hay líderes que tienen una influencia no solo en su país, sino que tienen una influencia en varios países. ¿Cierto? Como fue en la Segunda Guerra Mundial. Hitler se le atribuye que por la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas por un líder endemoniado, podemos decirlo. Y no solo trajo maldición a su propio país, Alemania, sino que le trajo maldición a todo el mundo. Si me hago entender la importancia de lo que es ser un líder íntegro o ser un líder sin integridad. En Israel le abrieron la puerta a sus líderes a la dispersión, a la invasión. Mire en capítulo 13, verso 24. Dice: por tanto los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Por el pecado de los líderes, Israel fue disperso. ¿Cierto? Nosotros vemos en Siria cuántos han salido de Siria. Lo vemos, bueno, aquí en nuestro vecino, cómo están saliendo por millones. Dicen que 4 millones han salido por culpa de una persona, por culpa de unos pocos. Tremendo esto. Si ve la importancia de la integridad de los líderes en cualquier nivel. Quizá diriges una casa de paz. Si tú vives íntegramente, los que vienen a esa casa de paz serán bendecidos. Quizá diriges un sector. Si tú vives íntegramente, ese sector será bendecido. Quizá eres un pastor o lo que tú seas, o diriges una empresa o tienes una influencia. Tu integridad bendecirá a los que están bajo esa cobertura. Por eso es importante, amados hermanos, entender, y lo he dicho muchas veces, nuestra vida no nos pertenece solo a nosotros. Nuestra vida le pertenece a nuestra familia, le pertenece a todos aquellos que están quizá bajo ese liderazgo que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante convertirnos a Dios. Por eso es tan importante dejar el conformismo y decir: ya soy cristiano, ya qué más quiere. No, hermanos, sino que cada día, como dijo Jesús, yo por ellos me santifico. El Señor, siendo el Hijo de Dios santo y perfecto, dijo: por ellos me santifico. ¿Sabe por qué? Porque Él vivió una vida cada vez más íntegra para que tú y yo fuéramos bendecidos por Dios. Tu integridad bendecirá a muchas personas. Tu integridad hará que la bendición de Dios llegue a muchas personas. Por eso tu integridad como líder es muy importante, porque a través de ti muchos serán bendecidos, o a través de ti muchos recibirán maldición. Por eso es importante entender, no se trata de nosotros, somos sencillamente instrumentos que Dios usa, pero no somos la última Coca-Cola del desierto, como alguien dijo. No se trata que eres muy importante, sino que se trata de que Dios te ha puesto en un lugar de liderazgo para que muchos sean bendecidos. Por eso Dios nos llama a la conversión. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y nosotros vemos, amados hermanos, que por ejemplo los profetas de Israel
capítulo 14, verso 14, dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón profetizan. Es decir, falsos profetas. No hablaban la palabra de Dios. Hablaban sencillamente unos mensajes halagüeños. Imagínense que el profeta Jeremías les está diciendo: necesitan volverse a Dios porque el juicio viene. Y se levantaban los falsos profetas y decían: no, este señor está loco. Si Dios lo que nos ha enviado es bendición, Dios derrotará al rey de Babilonia, nos irá bien. Pero déjeme decirle que en pecado a nadie le va bien. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y Jeremías les decía: tienen que volverse a Dios para ser bendecidos. Y los falsos profetas les decían: tranquilos, porque habrá paz, habrá prosperidad, Dios los bendecirá, no importa cómo ustedes vivan. Es importante entender que si alguien se considera profeta, no es para endulzarle el oído a las personas y para que le digan: ay, tan lindo que me habla el profeta, sino para que encuentren de tu boca la palabra de Dios que permanece para siempre, la palabra de Dios que libera, la palabra de Dios que sana, la palabra de Dios que restaura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? El profeta es uno que da la palabra de Dios, que no tiene compromisos sino con Dios y su palabra. Y eso es muy importante, que no vende el mensaje porque le ofrecen algo, una posición, dinero o cualquier cosa. El profeta de Dios habla la palabra. ¿Sabe que Jeremías fue tan firme en la palabra que aunque lo amenazaron de muerte, no cambió el mensaje? Y aunque lo echaron a una cisterna, y aunque lo apresaron, y aunque lo azotaron, y aunque vio el peligro y la muerte de cerca, nunca cambió la palabra de Dios. Es importante entender que debemos dar la palabra de Dios, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice en el capítulo 27, verso 16, dice la palabra del Señor: también los sacerdotes y todo el pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira, falsas profecías. Vamos a ir a Jeremías 6, 14. Lo que estoy viendo a nivel general es el pecado del liderazgo, empezando por los profetas. Dice Jeremías 6, 14: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, ¿y qué? Y no hay paz. Eran gente superficial. Querían sanar un cáncer con pañitos de agua tibia. Les decían: tranquilo, va a haber paz, tranquilo, va a haber paz. ¿Cierto? Traían soluciones insustanciales, soluciones que no son soluciones. Porque, hermanos, cuando el problema es profundo, tienen que haber profundas decisiones de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Un profundo volverse a Dios para que haya restauración. Pero ellos sencillamente, dice la palabra, curaban la herida del pueblo con liviandad. Es decir, eran ministerios superficiales. No iban a la profundidad, al meollo del problema, a la realidad de la situación, sino que eran gente superficial, profetas livianos. Tremendo eso. Capítulo 8, verso 11, dice la palabra del Señor. La palabra dice: curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Sabe una cosa? Muchas veces hay un problema de hogar y usted da un consejo superficial. Pero no, hay que ir al fondo. El hombre tiene que cambiar de actitud. La esposa tiene que cambiar. Los hijos tienen que corregirse. Porque sencillamente diciéndoles: tranquilo, hagamos una oración y todo va a funcionar bien. No. Cada persona necesita oír la palabra de Dios y hacer lo que le corresponde, y entonces Dios los va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces los profetas no tenían palabra de Dios. Tú tienes que tener palabra de Dios para la gente que necesita un consejo. ¿Cuántos están de acuerdo? Tú tienes que estar lleno de lo que Dios dice, no de lo que tú piensas, sino lo que Dios dice, para que tú puedas decir: así dice el Señor.
Y esa palabra de Dios va a traer medicina. Esa palabra de Dios va a traer restauración. Pero ¿qué pasaba con los profetas? Eran livianos, superficiales, hablaban sin que Dios les hubiera hablado, no tenían soluciones verdaderas. ¿Y qué sucedió? El pueblo se estaba destruyendo. Hablando en segundo lugar de los líderes religiosos, estaban los sacerdotes. ¿Cierto que sí? Entonces la Biblia dice que estos sacerdotes perseguían a los verdaderos profetas. Vamos a Jeremías 23:11. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé maldad. O sea, había impiedad en los sacerdotes. Capítulo 20, versículo 1 y 2, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías. O sea que estos sacerdotes no querían la palabra de Dios y azotaron al profeta, lo echaron en una cisterna, lo persiguieron porque el profeta les hablaba la palabra de Dios. O sea que los sacerdotes, que eran los guardianes de la palabra, los que tenían que darle la palabra al pueblo, no soportaban la palabra de Dios y más bien perseguían al profeta Jeremías, que Dios había puesto para darles la palabra. Por todas esas cosas, por ese mal liderazgo, vino juicio sobre Israel. Capítulo 26, versos 7 y verso 8, dice, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. O sea que los querían matar. Tremendo, todo eso lo estaba viendo Dios, ¿cierto? Los sacerdotes mismos, en confabulación con los profetas, querían matar al profeta Jeremías. No querían cambiar, no querían cambiar. Entonces los sacerdotes también eran corruptos, pero no solo ellos, también los reyes. Entonces estamos hablando de los líderes espirituales y políticos, sociales. Están los profetas, están los sacerdotes, pero en tercer lugar los reyes. ¿Y cuál era la actitud de los reyes hacia la palabra de Dios? Mire, tremendo, me conmovió esto cuando lo leí en el discipulado con los varones. Dice que capítulo 36, versículos 22 al 24, dice, el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Versículo 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. ¿De qué se trata este pasaje? Resulta que Dios permitió que la profecía de Jeremías fuera leída ante el rey. Y entonces eran en rollos, por supuesto, no eran libros de esta forma, sino en rollos, ¿cierto? O sea, libros de enrollar. Y cuando estaban leyéndole la profecía al rey, ¿sabe que no aguantó 5 minutos? No había acabado de empezar la lectura cuando él se fastidió, ¿cierto? No aguantaba la palabra de Dios, como hay algunos que no aguantan la palabra de Dios. Prefieren salirse o protestar. Pero ten cuidado, la palabra de Dios es para tu bendición. Nunca tengas una mala actitud hacia la palabra de Dios, porque le darás cuenta al Señor. ¿Y sabe qué hizo este rey? Porque algunos piensan que porque Dios los ha bendecido, porque Dios los ha puesto en lugares de liderazgo, porque ¿quién es el que nos ha bendecido? Dios. Pero él tomó su posición como rey y estaba en su posición de rey, y cuando le traen la palabra dice, a ver, ¿qué dice Dios? Y cuando no le gustó lo que Dios dijo, tomó un cortaplumas, destruyó el rollo, y el rollo era la profecía escrita, y lo echó en el fuego. Como diciendo, a mí no me importa. Qué soberbia tan tremenda, ¿cierto? Y dice que todo su séquito, todos sus príncipes, nadie lo corrigió, sino que dejó que destruyeran la palabra de Dios.
Yo te quiero preguntar, ¿qué haces tú con la palabra de Dios? ¿La quieres botar para que se queme? ¿No te quieres tapar tus oídos? Pero de acuerdo a la actitud a la palabra de Dios, ¿seremos bendecidos o no seremos bendecidos? ¿Nos irá bien o no nos irá bien? Tremendo esto. Ahora dice el capítulo 38, verso 17, pero tremendas actitudes de ese rey. ¿Qué harías tú con la palabra de Dios? ¿La quemarías? ¿Tú la rechazas? Pero ¿sabe qué pasan los gobernantes de Colombia? No hacen caso a la palabra de Dios. Pero usted es como el profeta Jeremías. Usted tiene que hablar la palabra de Dios, porque Dios nos va a respaldar y su palabra no volverá vacía. Colombia necesita es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Capítulo 38, verso 17, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Ya Dios había determinado que los judíos debían ir deportados a Babilonia. Ya Dios lo había dicho, ¿cierto? Y entonces este rey le pregunta a Jeremías: ¿qué hago? Ya Nabucodonosor está dentro de la ciudad, ya están ahí, ¿yo qué hago? Le dice el profeta: Dios te ha dicho, entrégate, porque Dios va a guardar tu vida, Dios va a guardar a tu familia, no van a destruir la ciudad, entrégate. Pero ¿sabe una cosa que hizo? Él no escuchó la voz de Dios. Él tenía lucha con obedecer la voz de Dios. Tremendo eso. Y estaba como que sí, como que no. Mira, amados hermanos, cuando Dios te hable, no te pongas a patinar ahí pensando sí o no. Si Dios lo dijo, así es y punto. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No te pongas a cuestionar los mandamientos de la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, así es y punto. Si Dios lo ha dicho, Dios es más sabio que nosotros. Si obedecemos su palabra, seremos bendecidos. Pero él se puso a titubear y dice: pero ¿cómo así? No es que si yo me le presento a ese rey Nabucodonosor, él tiene una fama de que es sanguinario, me va a matar, me va a acabar. El profeta le dice: Dios te ha dicho que Dios te librará. Entrégate, que Dios te va a guardar. Él dudó tanto que al fin y al cabo no se entregó, sino que trató de huir. Vamos al capítulo 39. ¿Cuánto estamos aquí? Versículos 3 al 8. Y dice la palabra de Dios: entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Y trae los nombres de estos personajes. Versículo 4 dice: viéndolos Ezequías, o Sedequías más bien, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron. ¿Qué les había dicho Dios? Que se entregaran. ¿Pero qué hicieron ellos? Huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos, ¿lo qué? Lo siguió. ¿Y qué pasó? Lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y qué pasó? Y le sentenció. Tremendo. Y dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey, las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. La responsabilidad de un líder de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Tuvo temor, dudó, no creyó. ¿Y qué sucedió? Hermanos, qué terrible. Imagínense que cuando iban escapando, lo primero que agarran es a sus hijos y los degollaron delante de él. Tomaron cuchillos y les cortaron la garganta a los hijos. Nadie quiere eso para sus hijos, ¿cierto? Queremos ser la bendición para nuestros hijos. Pero él no aceptó la palabra de Dios. Él pensó que la palabra de Dios es cualquier cosa. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas piensan que lo que Dios dice en su palabra es cualquier cosa, que pueden pasársela por la faja. Pero déjeme decirle que no es así. Cuando Dios habla, tenemos que hacer caso,
Por eso nos ha dado su palabra, que es la Biblia. Y cuando Él nos habla, tenemos que tener temor y reverencia, porque no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Al desobedecer la palabra de Dios, primero lo apresaron, degollaron a sus hijos. Mire, amados hermanos, que muchas veces los que sufren son nuestros propios hijos. Por eso, amados hermanos, nuestra actitud como líderes o como personas afectan a los demás. ¿Sí me hago entender? No se trata de nosotros solamente. Es muy importante entender eso. Sus propios hijos fueron degollados, uno tras otro. Todos sus nobles fueron degollados, uno tras otro. A él mismo le sacaron los ojos, lo llevaron como un esclavo, mientras Dios le había dicho que nada de eso sucedería. Además, prendieron la ciudad en el fuego y la destruyeron por un líder que no oyó la palabra del Señor. Hermanos amados, tenemos que tener temor de Dios en esta hora. El propósito de esta enseñanza es que nosotros entendamos que no somos el centro del universo, sino que hay un Dios en los cielos y que ha dado su palabra, y que cuando nos convertimos a Él seremos bendecidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Dice el libro de Jeremías capítulo 2. Mire que no nos hemos salido del libro de Jeremías. Gloria a Dios, qué bueno. Jeremías capítulo 2, versos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado. Porque volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dice: levántate y líbranos. ¿Qué quiere decir? Los líderes de Israel llevaron a la destrucción a su pueblo. Pero no solo los líderes, hemos dicho que todos, y vamos a mirar, concluyendo esta parte, que todos, la sociedad entera se apartó de Dios. Vamos a ver en el capítulo 11, verso 4, dice la palabra del Señor: la cual mandé a vuestros padres el día en que os saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios le está hablando a su pueblo que se vuelva. A todo el pueblo, ya estamos hablando de todo el pueblo, incluso sus líderes, sus familias, sus niños, sus hombres, sus mujeres, y les dice que si ellos se volverían a Dios, Dios los bendeciría. Sabe, también es importante entender: los pecados de la sociedad maldicen la nación. ¿Cierto? Unos son los pecados de la familia, otros son los pecados personales, otros son los pecados del liderazgo, pero otros son los pecados de la sociedad. Hay sociedades que les gusta lo malo. Hay sociedades que les gusta, por ejemplo, cuando se hace el carnaval de Barranquilla. Yo no estoy hablando mal del carnaval, pero lo cierto es que cuando el carnaval hay, a los pocos meses se empiezan a ver los nuevos embarazos, ¿sí? De mujeres que no saben ni quién fue el papá de ese niño que está esperando. ¿Cierto? Se prolifera el SIDA, proliferan tantas cosas. ¿Por qué? Porque es un desafore tremendo. Y entonces dicen: no, es que este es nuestro folclore. Pero yo no quiero un folclore que traiga SIDA. Yo no quiero un folclore que degrade a la gente. Está bien que la gente se alegre y festeje, pero que guarden esos principios de Dios, que bendecirán a la sociedad. ¿Sí me hago entender? Porque una persona con SIDA, su tratamiento es de alto costo. Esto trae, la sociedad misma tiene que asumir ese costo. ¿Cierto que sí? Tiene que pagarse esos tratamientos. Alguien tiene que pagar por eso. La misma sociedad tiene que pagar su alejamiento de Dios. Es por eso importante entender, hermanos, que Dios nos dé pueblos sabios que tengan temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios ha puesto a la iglesia para proclamar la palabra de Dios, y para que un país escuche la palabra de Dios y diga: no vamos a seguir las mismas costumbres que hemos vivido hasta ahora, nos vamos a volver a Dios. Y cuando Colombia se vuelva a Dios, Dios va a abrir los cielos sobre esta nación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apláudele al Señor, dele la gloria al Rey Jesús nuestro Dios. Versículo 6 dice: y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra.
Es decir, Dios manda al profeta a decirle a todas las ciudades, a todos los habitantes, a toda la sociedad, a toda la comunidad: escuchen la palabra del Señor y serán bendecidos. Porque hay pecados de la sociedad, de la comunidad. Versículo 10, dice la palabra de Dios: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. O sea que todos no quisieron servir a Dios. Todos pecaron contra Dios: los reyes, los sacerdotes, el pueblo, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres. Ninguno quiso servir a Dios. ¿Lo vas tú a servir? ¿Te vas a convertir al Señor? Si hay alguien que lo hace, esto afectará a muchos y muchos serán bendecidos. Veamos en el capítulo 6, versículo 13, por favor. Y usted va anotando y luego va estudiando en su casa. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Desde el más pequeño hasta el más grande, el sacerdote, el profeta, nadie en la sociedad quería servir a Dios. Versículo 17: puse también sobre ellos atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron: no escucharemos. Versículo 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Nadie quiso volverse a Dios. Pero aquí hay un pueblo que somos nosotros. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos me están escuchando? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos y oraren, entonces dice el Señor: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, que aquí hay un remanente moral, aquí hay un remanente espiritual, aquí hay un remanente que puede volverse a Dios, y Dios tendrá misericordia de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro país, porque hoy nos volvemos a Dios. Es muy importante que como pueblo de Dios nos volvamos a Dios, porque no solo seremos bendecidos nosotros, sino que será bendecida Colombia, será bendecida nuestra ciudad, serán bendecidos nuestros hijos, y todo lo que donde nosotros estemos vendrá la bendición de Dios, porque cuando hay alguien que se vuelve a Dios en arrepentimiento, Dios tendrá misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es tiempo de que la iglesia del Señor nos convirtamos a Dios, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio, para que de la presencia de Dios venga misericordia sobre este país, sobre esta ciudad. Es tiempo de que el pueblo de Dios nos volvamos a Dios, nos convirtamos a Dios, y entonces el Señor tendrá misericordia. Este mensaje es para ti y es para mí. Tienes que volverte al Señor y Dios te bendecirá, pero bendecirá también a muchos. Ahora, concluyendo, observemos lo que Dios le dice a Jeremías. En medio de toda esa corrupción que había, Dios le dice a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Le dice el Señor a Jeremías: conviértete. Es decir, saca. Dice, entre otras palabras, dice que si entresacares lo precioso de lo vil. O sea que cuando, por ejemplo, cuando un niño está sucio,
Usted no bota al niño. ¿Qué hace con el niño? Lo baña, ¿cierto? Y rescata al niño. Lo que le está diciendo a Jeremías: tú eres mi profeta, tú eres mi siervo, santifícate porque yo te quiero bendecir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero llenarte de mi gloria, yo quiero llenarte de mi respaldo. ¿Cuántos queremos eso de parte de Dios? Por eso el Señor dice: si tú sacas, dice la palabra de Dios, lo precioso de lo. ¿Qué quiere decir? Que puede haber mucha basura, mucha situación, pero en medio de eso hay tesoros, en medio de eso hay principios, hay valores. En otras palabras, lo que está diciendo es: saca la maldad de tu vida, cultiva los principios de Dios, cultiva la santidad, vuélvete a Dios, porque Dios te quiere bendecir. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Dios no nos quiere destruir, pero sí Dios quiere que saquemos de nosotros todo aquello que no le agrada a Dios, que lo busquemos y le digamos: Señor, ilumina mi entendimiento para que yo pueda comprender qué cosas no te agradan en mi vida, y que tú vengas a mi vida con santificación, porque tú me quieres bendecir. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios los quiere bendecir? Pero es tiempo de convertirnos a Dios. Métete con Dios, metámonos con Dios y digámosle: Señor, ¿qué hay en mi vida que no te agrada? ¿Qué cosas no son agradables delante de ti? Yo te ruego que tú me santifiques. ¿Y cuáles son los resultados? Primer resultado, dice la palabra: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cuántos queremos ser restaurados? Yo te restauraré. ¿Sabe qué significa restauración? Significa hacer volver al estado original. Así como era Adán antes de pecar en el paraíso, pero así como es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la bendición de Dios. En otras palabras, si nos convertimos al Señor, el Señor se llevará toda plaga, toda destrucción, toda escasez, toda miseria, y nos hará muy bendecidos como al principio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero denle la gloria al Señor. Cierto que sí, dice: yo te restauraré. Quizá tú necesitas restauración en tu economía, pero no es lo más importante. Necesitas restauración en tu familia, necesitas restauración en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Necesitas ser restaurado. Dios te promete que si te conviertes a Él, Él te restaurará. Llegó el tiempo de tu restauración. Conviértete al Señor y Él empezará a restaurar todas las áreas de nuestra vida. La gloria de Dios estará sobre ti, porque Dios trae restauración. ¿Quieres ser restaurado? Convirtámonos al Señor. Primer resultado: yo te restauraré. Segundo resultado: estarás delante de mí, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que tendremos el privilegio de disfrutar la presencia de Dios. Cuando nos convertimos al Señor, estaremos en su presencia. Disfrutaremos de su presencia. Lo podremos adorar, lo podremos conocer, podremos oír su voz, seremos ministrados por Él. Cuando nos convirtamos a Dios, estaremos llenos de la presencia de Dios con todos sus beneficios. Usted sabe que en la presencia de Dios es como estar en un lugar donde estamos protegidos. Cierto que sí, de los ataques del enemigo, de la miseria, de la maldición. Pero la Biblia dice que si nos convertimos, estaremos delante de Dios en su presencia, llenos de respaldo, de bendición, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios. ¿Tú quieres eso? ¿O quieres estar lejos de la presencia de Dios? La Biblia dice que si nos convertimos, estaremos delante del Señor. Tercero, dice que seremos como su boca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tendremos palabra de Dios. Digan amén. Si nos convertimos al Señor, tendremos palabra de Dios. No seremos como aquellos falsos profetas que se inventaban cualquier cosa, sino que tendremos palabra de Dios. Cuando nos convirtamos a Dios, seremos como su boca. Es decir, Dios nos dará de su palabra y podremos dar su palabra. Y podremos dar esa palabra de Dios porque nos hemos convertido a Dios. Dice: seremos como su boca. ¿Cree que es importante eso? Por eso, hermanos, hoy es tiempo de conversión. Seremos como su boca. Qué hermoso es esto.
Por eso el Señor le dice al profeta: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, no cedas ante la maldad. Sé firme, aunque se burlen. Sé firme, aunque te critiquen. Sé firme, aunque intenten matarte. Tú sé firme en la palabra, porque yo estoy contigo. El otro beneficio. Entonces hemos visto restauración, la presencia de Dios, tener palabra de Dios, ser como la boca de Dios. Y dice también que el Señor nos pondrá por muro fortificado de bronce. Es decir, Dios nos hará fuertes contra todos los ataques que vengan contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si nos convertimos a Dios, Él nos hará como muro fortificado. Es decir, que soporta las luchas, soporta los ataques, soporta los embates, soporta todo. No serás un débil que cualquier cosa te derriba, sino que serás un muro fuerte porque te has convertido al Señor. Y dice la palabra: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Dios te ha hecho fuerte, porque te has convertido al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Gracias al Señor. Y dice la palabra: te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Es decir, Dios está diciendo que al convertirnos a Dios, Dios nos protegerá, Dios nos guardará. Y sabe que en medio de esa crisis, Dios guardó a su profeta. No pudieron matarlo. Muchos quisieron quitarle la vida, no pudieron, porque Dios tenía a su siervo, porque Dios lo estaba respaldando. Amados hermanos, es tiempo de volvernos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Póngase en pie si es posible. Padre, te damos gracias en esta hora por el poder de tu bendita palabra. Señor, te exaltamos y te glorificamos. Señor, te damos las gracias. Señor, te glorificamos. Señor, Padre, te reverenciamos. Te damos el honor, la exaltación y la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos aquí? En el nombre del Señor Jesús. Dile al Señor: yo quiero volverme a ti, Señor. Quizás Dios te ha traído en esta hora y nos ha traído a todos para que nosotros entendamos que es tiempo de volvernos a Dios. Yo te animo que tú leas estos textos que hemos visto. Lee el libro del profeta Jeremías. Deja que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Pero hoy es tiempo de convertirnos al Señor. Es tiempo de santificación, ¿cierto que sí? Es tiempo de santificación para que el Señor traiga bendición sobre Colombia, en el nombre del Señor Jesús. Es tiempo de dejar de hacer lo malo. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos al Señor para que seamos restaurados, ¿cierto que sí? Para que seamos como la boca de Dios, para que tengamos presencia de Dios, para que Dios nos fortalezca y nos haga como un muro fuerte. En este momento volvamos al Señor nuestro Dios. Aleluya. Rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que nos perdones todos nuestros pecados,
que perdone nuestras rebeliones. Ora por favor allí. Señor, necesitamos volvernos hoy a ti. Señor, cambia nuestro corazón, Padre, en un corazón que te agrada, en un corazón que te glorifica. Señor, cambia nuestro corazón, porque sabemos que si nos convertimos a ti, vendrá bendición, vendrá restauración, vendrá gloria en lugar de ceniza. Padre, hoy queremos convertirnos. Clama, habla con Dios. Dile: Padre, yo quiero convertirme a ti en esta hora. Yo quiero abandonar todo aquello que no te agrada. Yo quiero que tú me santifiques por tu palabra. Yo quiero volverme a tus mandamientos, Señor, porque tú me quieres restaurar, porque tú me quieres bendecir, porque tú quieres llenarme de esa bendición sobrenatural. Gracias, Padre, porque tú me quieres llenar de tu bendición. Yo me vuelvo a ti, Señor. Ora, por favor. Yo me vuelvo a ti, yo me vuelvo a ti. Estás en pecado, te has apartado de Dios. Vuelve hoy al Padre, vuelve hoy a Dios, vuelve a los caminos del Señor, porque Dios quiere restaurarte, porque Dios quiere que tú estés en su presencia, porque Dios quiere hacerte como su boca, porque Dios quiere hacerte puro, fortificado, para que aunque peleen contra ti, no te puedan destruir. Volvámonos a Dios, porque Él es el que tiene la respuesta, y Él es el que nos bendice, y Él es el que nos levanta. Dile al Señor: Padre, yo quiero volverme a ti. Yo quiero dejar lo que no te agrada. Yo quiero llenarme de tu palabra y quiero glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.